This meeting is being recorded. Bien. Les contaba que el día de ayer, cuando estábamos viendo lo de las listas, me fallaron dos cosas. La primera, me falló lo referente a ordenar y a mostrar la lista en forma inversa. Bien. Hoy entonces vamos a empezar con eso. Vamos a corregir esa partecita que el día de ayer pues no quedó bien, no quedó completa. Entonces, pues voy a empezar por compartirles pantalla. Aquí tenemos nuestro Spider, ¿sí? Y vamos a comenzar. La verdad es que es muy simple. El problema radica básicamente en que cuando usted crea una lista, por ejemplo, la lista 1, 2, 3, 4, ¿sí? Usted primero le dice que se ponga al revés. Entonces simplemente le dice a punto reverse. Reverse. Ahí está. A punto reverse. Y luego la imprime. ¿Sí? Luego le dice print A. Y listo. Cuando tú corres, la lista sale al revés. ¿Sí? Venga, yo saco aquí el glass. Y aquí pueden ver que la lupa, ve que la lista sale al revés, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si yo quiero ordenar la lista? Bueno, supongamos que yo tengo otra lista aquí, una lista completamente desordenada, digamos 5, menos 8, 1, 7, 21, menos 9, ¿sí? Una lista que está completamente desordenada. Entonces, ¿cómo la ordeno? Simplemente le digo b.sort, ¿sí? b.sort, y luego se imprime. Ese era mi problema. El problema era que yo intentaba imprimirla de una vez y no se dejaba. Entonces, ahora sí, print b, y vamos a ver cómo nos va. Ahí está nuestra lista ordenada de menor a mayor. Menos 9, menos 8, 1, 5, 7 y 21. Bien, ojo, ojo. Si yo le doy una lista de otra cosa, él intenta hacer el orden. Por ejemplo, si yo tengo C igual a una lista de letras, por ejemplo, tengo, no sé, C, tengo H, ¿cómo le da así mayúscula? H, tengo A, tengo Z, ¿sí? Y le digo que se ordene, entonces le digo c.sort, ¿sí? Y luego le imprimo, le digo, imprímame la lista C, pues, él lo hace, vea, A, C, H, Z. Bien, de hecho yo puedo darle aquí dentro de los parámetros de la función sort, le puedo dar la opción de que él ordene de acuerdo a un criterio, ¿sí? O sea, que él ordene esto que tengo yo, esta lista, de acuerdo a un criterio. Por ejemplo, si yo genero un objeto nuevo y lo quiero ordenar de acuerdo a un criterio, pues entonces yo puedo darle ese criterio a la lista. Por ahora no nos vamos a meter con eso, ¿sí? Vamos a ver, esto se los debía de yo ayer, que ayer no nos funcionó, hoy ya miramos. O sea, primero simplemente se llama la función que ejecuta la acción y luego, entonces, sí, se imprime. El problema era que yo le metía esta instrucción aquí al print y resulta que esa función no devuelve nada, por eso no nos mostraba absolutamente nada. Bien, muy bien. Vamos a sacar uno nuevo aquí. Y bien.
¿Qué vamos a hacer ahora? Ya vimos cómo son los if, ya vimos el elif, ya vimos los ciclos, ya vimos las listas, ya vimos el ciclo for, ya vimos el ciclo while. Hoy vamos a empezar aprendiendo cómo se define una función. Esto es muy importante. Una función se define con la letra def, ¿sí? Cuando yo escribo la palabra reservada, def, ¿qué es lo que hago? Estoy definiendo una función. Voy a sacar de nuevo por aquí el tablero. Voy a guardar esto por acá. Entonces, es igual en matemáticas. Tú tienes una función, tú dices f de x igual a, digamos, 2x más 3. Entonces, pues cuando dices f de 2, pues reemplazas esa x por un 2, ¿cierto? Y en ese caso, pues sería 7, ya está, no es nada del otro mundo. Es decir, una función es como una especie de máquina, ¿no? Y esta máquina tiene un input y tiene un output, ¿sí? Es decir, a ella le entra algo y ella devuelve algo, ¿sí? No lo vean en términos de matemáticas, véanlo en términos generales, ¿sí? En programación se tiene que ver así porque pues, cuando usted ingresa información a esa función, ¿sí? Pues esa función hace algo internamente y devuelve algo. Hay algunas funciones que simplemente hacen cosas y no devuelven nada, devuelven none, es decir, no devuelven absolutamente nada. Otras funciones pueden devolver un número, 1, 2, etc. Otras funciones un número real, ¿sí? Por ejemplo, esta debería ser un número real. Otras simplemente ejecutan algo y si lo pueden ejecutar, devuelven verdadero, y si no lo pueden ejecutar, pues devuelven falso, ¿sí? Entonces, eso depende de cómo esté creada nuestra función. Entonces, siempre vamos a tener el mismo funcionamiento. A ella le mandamos algo, o inclusive puede que no se le mande nada, o sea, que no se le mande nada. Ella hace algo y devuelve algo, ¿sí? De hecho, no necesariamente tiene que devolver algo, simplemente ejecuta una acción allá en el interior y ya está. Algunas, si lo ejecutan bien, devuelven verdadero y otras si no lo pueden ejecutar, pues devuelven falso. Quiere decir que no pudieron hacer esa acción o no se pudo realizar. Otras devuelven números, pueden devolver números reales, por ejemplo, o pueden devolver una lista, ¿sí? Pero en casi todos los lenguajes de programación, esta estructura es clave, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son bloques de código que se pueden llamar cuando yo los necesito. Es decir, son bloques de códigos muy útiles que se llaman única y exclusivamente cuando yo necesito que mi programa haga algo en específico. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces, para yo poder hacer una función, simplemente le pongo la palabra def, le pongo el nombre, por ejemplo, vamos a hacer la función que convierte de real a, de coordenadas cartesianas a polares, ¿sí? Supongamos. Entonces, vamos a llamarla polares u cartesianas, ¿sí? De polar a cartesiana. Es un nombre, esos nombres obviamente no pueden empezar por números, sí le puedo poner números al final, ¿sí? Y entre paréntesis van a ir los parámetros, ¿sí? Bien. Termina con punto y con 2 puntos para indicarle que el renglón que sigue es indentado. Es decir, que todo lo que siga de aquí en adelante lleva esa sangría para indicar que está dentro de la función. Ojo, ¿sí? Bien.
Cuando yo convierto de polares a cartesianas, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, ¿sí? Polares a cartesianas, pues es esta formulita que ustedes conocen acá, ¿no? Aquí la tenemos, voy a ponerla por aquí, ¿sí? Sencillita. Nos dicen que R es la raíz de las coordenadas y este es tangente, ¿no? Aquí está, véalo aquí. Y este es arco tangente de Y sobre X. Bien, como necesitamos la raíz y necesitamos la función arcotangente, entonces necesitamos de la librería que hace matemáticas. Entonces, listo, vamos a decirle from math, de la librería de matemáticas, impórteme SQRT, ¿sí? Y además impórteme ATAN, arcotangente. ¿Sí? SQRT, bien. Listo. Entonces, ¿qué recibe esta función? Pues recibe el X y el Y. ¿Sí? O sea, recibe las coordenadas X y Y va a calcular R y teta. Muy bien. ¿Cómo se calcula R? Pues muy sencillo. R es igual a SQRT, es decir, a raíz cuadrada ¿de quién? De X al cuadrado más Y al cuadrado. Y generalmente, ojo, generalmente las funciones devuelven algo. Recuerden lo que vimos acá. Esto tiene un input y sale algo, ¿sí? Entonces, para retornar eso, utilizamos la palabra return. Retorne, ¿sí? Devuelva R. En este caso, vamos a mirar a R primero. Entonces, esta función que convierte de polares a cartesianas, debería ser al revés, ¿no? De cartesianas a polares, cartesianas a polares, ¿sí? Va a retornar, por ahora, va a retornar R, ¿sí? Va a retornar R. Bien, listo, ya quedó nuestra función. Una vez que yo me salgo de esta sangría, ya queda lista nuestra función. En este caso, nuestra función recibe dos parámetros, el X y el Y, ¿sí? Y devuelve, por ahora, solamente devuelve el R, ¿sí? Por ahora. Bien, vamos a probarla. Supongamos que tenemos X igual a 2 y Y igual a, pues, no sé, Y igual a 4, ¿sí? Y, pues, vamos a definir el radio igual a nuestra función, ¿sí? Listo, aquí está. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos mandando X y le estamos mandando Y aquí. Y finalmente, pues vamos a imprimir el radio. Vamos a decirle print y vamos a decirle, vamos a imprimir radio. A ver, entonces hagamos una cosa. Imprimamos X. Sí, lo vamos a imprimir X. X es igual a X, ¿sí? De la misma forma vamos a hacerlo para Y, para que se vea bien bonito. Y finalmente vamos a decirle R. R es igual a, en este caso la función, la variable se llama radio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta función que se llama cartesianas apolares va a tomar el valor de X y el valor de Y va a calcular internamente el valor de R y lo va a devolver en esta función. Es decir, lo que arroje cartesianas apolares se va a devolver, se va a meter en esta, se va a almacenar en esta función que se llama radio, ¿sí? Entonces, si yo compilo, obtengo que el X es 2. Voy a poner otra vez aquí nuestra lupa, ¿sí?
obtengo que X es 2, que Y es 4 y que R es 4.4721, no sé qué. ¿Sí? Entonces, por ahora nuestra función lo único que hace es devolver, ¿devolver qué? Devolver un solo elemento, que es el radio. ¿Sí? Pero necesitamos que devuelva dos cosas. Necesitamos que devuelva el radio y que devuelva, ¿qué? Que devuelva el valor de teta, ¿sí? Entonces, listo, vamos a calcular, vamos a parar esto aquí para que deje de dar vueltas, por ejemplo, colocamos por aquí, y entonces listo, entonces vamos a tomar nuestra función y vamos a declarar una variable que se llame t. T va a ser igual a ¿quién? Bien, según lo que nos dice aquí esta página, teta se calcula facilito, ¿sí? Véalo, ahí está. ¿Cómo se calcula teta? Pues muy sencillo. Se calcula como arco tangente a tan de y sobre x, ¿sí? Y listo. Pero el problema es que, ¿cómo hago yo para devolver t? Pues muy simple. Simplemente aquí al lado del retor coloco r, t. ¿Sí? Acuérdense de la filosofía de Python. Todo tiene que ser fácil y bonito. Entonces es muy sencillo. Simplemente R, T y ya está. Entonces devuelve la variable R calculada y devuelve la variable T calculada y ya está. No es más. El problema es que aquí si yo lo compilo nos va a salir un error. Y ya la van a, bueno, vamos, no va a salir un error, pero sí va a salir algo raro, vean. ¿Sí? Mírenlo acá. ¿Qué pasó? Esto es X, esto es y ahora R ya no es un número, ahora R es una tupla, ¿sí? Es un punto. Es decir, es como una especie de sublista, donde este primer componente es R y este segundo componente es T, ¿sí? R y T. Pero resulta de que yo a esto lo llamé radio. No puede contener las dos cosas. Tiene que contener solamente una. Tiene que contener el primero, ¿sí? El otro es teta. No puede contener al segundo. Solamente puede contener al primero. Bien, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues muy sencillo. Resulta que como ustedes ven, cuando uno pone dos variables, él devuelve una tupla, ¿sí? Algo así como una especie de lista con las dos cositas. Entonces yo le voy a decir a radio, voy a declarar la variable radio con este, y aquí le voy a decir coma teta, ¿sí? Entonces, como cartesianas apolares devuelve dos cosas, la primera se va a almacenar en radio y la segunda se va a almacenar en teta. Y ya está, ¿sí? Entonces ahora podemos decirle aquí, vamos a imprimir también, ¿cómo la llamamos? Bueno, esta se llama radio. Radio y la segunda se llama teta. Aquí está. Muy bien, listo. Vamos a correr esto a ver cómo nos va. Y ahí está. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. X vale 2, Y vale 4, radio vale esto, ¿sí? Y teta vale esto, ¿sí? Entonces, este es un muy bonito ejemplo de una función que recibe dos parámetros y devuelve dos parámetros, ¿sí? Devuelve dos. Ahora, yo puedo hacer funciones que devuelvan un parámetro. Por lo general, las funciones se implementan después de cargar las librerías, ¿sí? Después de cargar las librerías, se ponen las funciones. Entonces, generalmente se ponen arriba, en la parte superior. Entonces, si yo quiero declarar otra función, le digo def, ¿sí? Y mi función se va a llamar f, por ejemplo, f solita. Y va a tener un parámetro que se llame x, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero
implementar la función, no sé, digamos f de x igual a x al cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces, listo. Pongamos este paciente por aquí. Entonces, ¿qué me toca hacer? Venir acá y decirle, sea y igual a x al cuadrado menos 2, ¿sí? Y le digo, retórneme y. ¿Sí? Retórneme y. ¿Listo? No es más. Entonces, cuando yo compilo, sale lo mismo, pero ya puedo usar mi función f. Entonces yo le puedo decir, mira, ¿sí? Digámosle aquí, calculemos, por ejemplo, f de 5. F de 5. Entonces, cuando yo compile f de 5, me va a dar 23. Poner por aquí. Y aquí tenemos f de 5 es 23. De hecho, para los que están trabajando aquí en Spider, tú lo puedes usar acá. Tú le puedes decir, bueno, calcúlame f de 18. Y en el momento en que le des Enter, pues te da 322. ¿Sí? O tú le puedes decir f de menos 23. Ya, listo. Ahí te da. También podemos, por ejemplo, con esta definición, podemos definir funciones por partes. Recuerden, una función por partes, digamos que tú tienes, sea f de x igual a, pues no sé, digamos, x al cuadrado si x es mayor que 0 y menos, pues no sé, menos x si x es menor que 0. Una cosa así. Entonces, pues, pongámosle el igual aquí arriba, que no haya problema. Tú la puedes definir así sin ningún problema, no hay problema con eso. Entonces, listo. Vamos a definirla aquí arriba, nuestra función por partes. Entonces, def, de nuevo, def. Vamos a llamarla g, nuestra función g, porque f ya la tenemos allá. Entonces, g de x, 2 puntos, y aquí. Como es una función por partes, pues hay que preguntar en qué intervalo está, si es mayor que 0 o es menor que 0. Entonces, listo. Si x es mayor o igual que 0, ¿sí? 0.0, entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, y es igual a x al cuadrado. Lo contrario, else, de lo contrario, y es igual a, ¿qué fue lo que dijimos? A menos x. Entonces, y es igual a menos x. Y listo, ya quedó. Y lo único que tenemos que decirle es retórneme y. Listo, ahí quedó definida nuestra función por partes. Entonces él viene x y pregunta, ¿x es mayor o igual que 0? Si la respuesta es sí, entonces haga y igual a x al cuadrado. Si la respuesta es no, pues haga y igual a menos x y retórneme y. Ojo, este retorn y no está metido dentro del if, dentro del else, ¿sí? Está por fuera. Ojo, porque si yo hago esto, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque solamente retornaría esto cuando entre al else. Por eso tiene que estar aquí, fuera del if, ¿sí? Fuera del if. Como está en la misma, en el mismo nivel del if, está por fuera del if. En el momento en que yo lo indente, queda metido dentro del else en este caso, ¿sí? Ojo con ese detalle. Listo, ya quedó nuestra función G. ¿Sí? Si nosotros le decimos aquí, volvamos a aprender esto, por ejemplo, le decimos G de un número positivo, por ejemplo, G de 2, se supone que me tiene que dar 4, ¿no? Vamos a ver. Sí, señor, ahí está el, no, exacto, aquí G de 2 es 4. Pero si le digo G de menos 1, se supone que nos debe dar menos 1, ¿no? ¿Qué pasó?
Ah, es que menos por menos da más. Ay, qué belleza, véalo ahí. ¿Sí? Si le digo G de 1 positivo, si me da negativo. Ahí está. Bueno. Entonces queda claro lo de las funciones. Paremos este aquí. Una función se define con def, se le pone un nombre, puede ser el nombre que tú quieras. Lo único es que ese nombre no puede empezar con un número, ¿sí? Le puedes poner el nombre que quieras, puedes usar mayúsculas, puedes usar lo que quieras. Parámetros, todos los que quieras, ¿sí? Todos los que tú quieras. Y debe retornar algo. Y para devolver lo que yo quiero, pues uso la palabra reservada, return. Puedo devolver una cosa, o puedo devolver dos, ¿sí? O puedo devolver una lista, ¿sí? Puedo tener un parámetro, puedo tener dos, puedo tener cinco. Dentro de la misma función puede estar definida de la forma como yo quiera. Si yo quiero que no retorne nada, pues le quito esto, ¿sí? Si solamente quiero que haga. Por lo general, sí usar el return, más bien devolver verdadero o falso si pudo hacer algo o no. Bien, teniendo esto claro lo de las funciones, vamos a hacer, hoy preparé un ejemplo, voy a traerlo aquí, inclusive le hice, casi le hago presentación y todo. Este va a ser nuestro primer ejemplo de hoy y es encontrar la raíz de una función, ¿sí? Pues generalmente cuando a nosotros nos dicen, mire, encuentre la raíz de esta función, uno, pues, ay, por favor, fácil, ¿no? Fácil, uno llega y iguala esto a 0, ¿sí? Despeja, y entonces x es igual a más o menos raíz de 2, ¿no? Que son estos punticos que están aquí en la gráfica, ¿sí? Bien, hasta ahí todo chévere, eso es lo que le explican a uno el día del que le explican esa vuelta, pues generalmente le explican a uno y en el parcial le sale esta, ¿sí? Le sale esta cosa. ¿Cómo despeja usted X de ahí? Pues es muy probable que sí se pueda, ¿no? El problema es que es muy complicado porque aquí me va a aparecer esto, un seno hiperbólico, el exponencial, y pues está muy dura de despejar X de ahí. Usted puede pelear todo el rato con eso y es muy probable que no encuentre, o si la encuentra, pues va a ser muy complicado. Esta es la gráfica de esa función que me muestra que sí tiene dos raíces. Hay una raíz negativa aquí y una raíz positiva aquí cerca al 3. Entonces, ¿cómo resolverla? Bueno, hay métodos iterativos que sí me permiten hallar esa raíz. Uno de esos se llama el método de bisección, ¿sí? Que yo sé que ya muchos de ustedes lo han visto. Entonces, vamos a implementar el método de bisección. ¿Y en qué consiste el método de bisección? Pues muy sencillo. Tú sospechas que tu raíz está por aquí, escoges un valor que esté por debajo de ese número y otro que esté por encima, es decir, tiene que estar acotado inferiormente y superiormente. Y además, en este punto, al evaluarlo, me tiene que dar con un signo, en este caso negativo, y al evaluar este, me tiene que dar con signo positivo. Es decir, que mi raíz tiene que cruzar, ¿sí?, al otro lado. No se valen las raíces que peguen y reboten, ¿sí? Tiene que cruzar el otro lado del eje. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el método? Busca la mitad. Busca la mitad, ¿sí? Y luego evalúa. Si está por debajo, entonces quiere decir que no hay cambio de signo, por lo tanto, este pasa a ser el nuevo A. Vuelve y se divide a la mitad, ¿sí? Vuelve y se divide a la mitad y se evalúa. Como este está positivo, entonces ahora el que cambia de lugar es este, ¿sí? Y ahora me queda el intervalo así de chiquito y vuelvo y parto a la mitad. Evalúo, como me dio por encima, entonces te vuelve y se pasa para acá. Y así se la pasa, ¿sí?
Es decir, ¿qué es lo que hace el método? En pocas palabras, muy sencillo. El método lo que hace es que si yo tengo, vamos a ponerlo así, tengo aquí un A, tengo aquí un B, entonces al evaluar este me da negativo, al evaluar este me da positivo, entonces yo escojo la mitad, supongamos que la mitad sea por acá, vengo y evalúo ese X sub 0, me da positivo, entonces como me dio positivo, este que tengo aquí pasa para acá. Entonces hasta ahora es nuestro nuevo A. Y me queda este nuevo intervalo. Vuelvo y evalúo a la mitad, ¿sí? Como me dio negativo, entonces ahora es este el que pasa para acá, ¿sí? Ahora este es B. Vuelvo y divido a la mitad, como me dio negativo, entonces ahora este B pasa acá, ¿sí? Vuelvo y divido a la mitad y ya estoy muy cerquita de la raíz, ¿sí? Pero en sí, este es el método de disección. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a hacer ese método de disección? Bien, vamos a crear uno nuevo aquí y vamos a implementar ese método de disección que ya van a ver que es bien fácil, ¿sí? Bien, en primer lugar necesitamos para nuestra tarea, ¿no? Necesitamos encontrarle la raíz a esta cosa, ¿sí? Entonces necesitamos definir una función que haga eso. Muy bien. Y para definirla, vamos a empezar con la librería que vamos a utilizar para álgebra lineal, que es la librería NumPy. Pero ojo cómo la vamos a implementar. Vamos a decirle import NumPy, ¿sí? O NumPy, como le dicen, as np. Bien, ojo con esto. Esta librería es súper importante, ¿sí? Es la librería que se encarga de la parte numérica de Python. Bueno, en realidad no de Python, de un ecosistema que ellos llaman, que se llama Science Python, es decir, Python para la ciencia. NumPy es o NumPy, como ellos le dicen, es el encargado de hacer toda la parte numérica y de álgebra lineal. Aquí están para cargar matrices, tensores, bueno, eso tiene un montón de cosas. ¿Por qué se carga diferente? Recordemos cómo se cargaba la de matemáticas. Uno le decía, es que from math import, digamos la función seno, ¿sí? Bien, ojo, NumPy también tiene una función seno, ¿sí? Pero entonces vamos a ver la diferencia entre los dos. Voy a correr este, ¿sí? Voy a declarar una lista, ¿sí? Con, digamos, 2,3, ¿sí? Esta lista tiene dos elementos, el 2 y el 3. ¿Sí? Muy bien. Y voy a imprimir la función seno, ¿sí? Seno de A. Usted me dirá, pero eso sí se puede hacer. Y yo te diré, no, no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué no se puede hacer? Porque la función, mire el error que nos sale, debe ser un número real, un número, no una lista. Ese es el error que nos saca. Bien, ¿por qué no se puede hacer esto? Porque la función seno es para números. Si yo le digo aquí seno de 2 y lo corro, pues sí me va a sacar el seno de número 2, ¿sí? No en una lista. Pero resulta que la función, la librería NumPy, también tiene una función seno, ¿sí? Pero esta es diferente a esta de acá, porque esta función seno actúa con números, mientras que esta nueva función, entonces vamos a ponerla aquí, pongámosle otro print, ¿sí? Y la vamos a llamar con esta variable que se llama np. Entonces, digamos de aquí, np punto, ¿sí? Punto seno, ¿de quién? De A. Recuerden que A es una lista, ¿sí? No es un número, es una lista. Y si yo le doy, si yo lo corro ahí, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la lista de los senos de esta lística de acá. Entonces,
la función seno normalita le saca el seno a un solo número. Si yo le mando una lista, me devuelve un error. Pero esta nueva función, ¿sí? Esta nueva función le saca el seno a una lista. Es decir, él crea una nueva lista con el seno del primer elemento y con el seno del segundo elemento. Entonces, la función NumPy, esta NumPy, si yo la declaro como la función mat, me va a generar un problema, porque tengo dos funciones seno y él me va a decir, mire, usted no puede porque tiene dos funciones seno, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante nos vamos a olvidar de esta función mat, ¿sí? Nos vamos a codar con NumPy. ¿Qué implica que se tenga que cargar así? Implica que esta función NumPy se va a meter toda en NP. Es decir, que toda la librería NumPy se va a meter en NP. A eso le llaman enmascaramiento. Bueno, eso le ponen un montón de nombres raros. Pero básicamente lo que estamos haciendo es vaciar toda la librería en una variable que se llama NP. Y lo que yo necesite lo llamo con punto. Por ejemplo, yo necesité la función seno, entonces le digo np.seno, ¿sí? Eso es. Así que vamos a cargar de ahora en adelante, algunos paquetes los vamos a cargar de esta forma. Bueno, ya tenemos nuestra librería que nos va a hacer el favor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues meter esta cosa inmensa ya, ¿no? Entonces, listo, vamos a declarar una función como las que acabamos de ver, y esa función la vamos a llamar f de x, ¿sí? Y esa función va a ser y igual pues a esa cosa, ¿no? Entonces vamos a usar la exponencial, pero la vamos a llamar así, np.exponencial, ¿de quién? Bueno, de menos 0.5 por el seno hiperbólico. Entonces, np.seno hiperbólico, seno hiperbólico de x, ¿sí? De x más x menos 3.2. Ahí está nuestra función, eso es lo que hace, y aquí simplemente le decimos retórneme y, ¿sí? Retórneme y. Ahí está nuestra función. Si nosotros la compilamos, pues podemos declarar, por ejemplo, que será f de 5. F de 5, ¿listo? F de 5 es menos 3.2. Sí, sí lo tienen claro qué fue lo que hicimos. Ah, venga, que por aquí hay un... Le faltó una X. Faltó una X, vean. Si yo le digo, por ejemplo, f de menos 3, entonces nos da menos 143. ¿Sí? Si yo le digo f de 3 positivo, está muy cerquita al 0. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos nuestra función. ¿Sí? Por favor, si algo estoy pasando rápido, me dicen, profe, párelo ahí, espere porque necesitamos, ¿sí? Si tienen alguna duda, me paran ahí, ¿vale? ¿Aló? Bien. Entonces vamos a empezar. Recuerden que para el método de disección necesito un intervalo inferior y uno superior, ¿sí? Uno que esté por debajo y otro que esté por encima. Entonces, listo. Vamos a elegir ese intervalo con dos variables. Vamos a decirle A igual a 2.0, ¿sí? Y B igual a 4.0, ¿sí? Más o menos aquí en esta gráfica que tenemos, corramos esto para acá, tenemos de que la raíz está más o menos entre 3 y 4, entonces le vamos a mandar del 2, le vamos a mandar desde aquí hasta aquí, ¿sí? Muy bien, entonces ahí está, de 2 a 4. Muy bien, tenemos el intervalo inferior, el límite inferior, el límite superior, y vamos a jugar con una tolerancia. Vamos a declarar una variable que se llame tol, que va a resumir la tolerancia, y es cuánto me puedo acercar a esa tolerancia. ¿Cuánto? ¿Sí?
En este caso va a ser 0.001, ¿sí? O sea, quiero que tenga este error, mejor dicho. Muy bien. Bueno, también necesito un X nuevo, ¿sí? Lo vamos a llamar así, X nuevo, que es el valorcito que se encuentra Profesor, cuando... profe, qué pena. Disculpe, ¿Cómo es que se sacan los comentarios? aquí en Python, ¿cómo se saca un comentario? Señor. Le pones el hashtag al principio o el numeral al principio, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero poner qué hace cada una de estas, entonces vengo y le pongo aquí numeral. Este es el límite inferior, ¿sí? Y a esta, entonces igual. Este es el límite superior. Y ya está. Este es la tolerancia. Y listo. Bien, ¿quién va a ser X nuevo? X nuevo va a ser ese valorcito que yo encuentro en la mitad, ¿sí? X nuevo va a ser ese elemento que me voy a encontrar justo cuando saque la mitad del intervalo. Entonces, listo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues como yo no sé cuántas veces tengo que repetir ese proceso, no puedo usar un for. Toca echar mano de un while. Entonces, listo. While, ¿sí? Pero ¿cuándo va a parar ese while? Bueno, ese while va a parar, vamos a ver aquí, el criterio de parada que vamos a elegir es cuando estos dos valores, cuando el valor de A y el valor de B estén muy pegaditos. Si ustedes notan, estos dos, ahora este es miren que este es A y este es B aquí, cada vez se van a ir acercando, es decir, cada vez que se divida el intervalo, pues van a estar más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita. Y este pedacito va a ser nuestro criterio de parada. La separación entre ellos es lo que nosotros vamos a llamar TOL, la tolerancia. Es decir, qué tan cerquita está uno del otro. En este caso vamos a tomar esa tolerancia como ese numerito que pusimos acá, que se llama TOL. Es decir, vamos a dejarlo a esta distancia, chiquitico, pequeñito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese while, ¿sí? Va a tener, vamos a ver, vamos a decirle el valor absoluto de A menos B. Cuando el valor absoluto de A menos B sea mayor o igual que esa tolerancia, ¿sí? Entonces ahí para. Muy bien. Entonces recuerden que el X nuevo se calcula con la mitad. Entonces tengo que calcular la mitad de esos dos elementos. Entonces X nuevo va a ser igual a ¿quién? A A más B dividido entre 2. ¿Sí? Ahí lo tienen. Este es A más B dividido entre 2. Porque, ojo con estos paréntesis, sobre todo para los que están empezando a programar. Yo este paréntesis no lo puedo quitar, porque si lo quito, me está dividiendo solamente la B entre 2. Tengo que ponerle el paréntesis para que me divida ambos, ¿sí? Y ahora, aquí es donde hago la pregunta. Entonces, sí. Pues, ¿cómo saber quién cambia? ¿Cómo sé yo quién cambia? Es decir, cuando yo tengo el intervalo, tengo la función, aquí está el B, aquí está el A, y encuentro la mitad, esa mitad la evalúo, ¿sí? Si me da positiva, es decir, si me da mayor que 0, tengo que cambiar el A de lugar, ¿sí? Si me diera negativa, el que tendría que cambiar era B, ¿sí? Entonces, listo. ¿Cómo sé yo que este es positivo? Pues muy sencillo. Evalúo f en el nuevo, en la función, y lo multiplico por f de a. Si me da mayor que 0, quiere decir que ambos son positivos. ¿Sí? Pues listo. Vamos a ver entonces. Voy a decirle aquí, si f de x nuevo
¿sí? Por f de a es mayor que 0, entonces, ¿qué debe hacer? Que a es el x9. Es decir, me corro hacia el nuevo elemento. Uy, ¿qué le pasó? Profe, Dígame. no me quedó claro por qué multiplica los dos. Nuevo. Ok. Bien. Sencillo. Vamos a borrar aquí. Lo vamos a volver a dibujar. Bien. Tengo mi función así. ¿Sí? Este es B. Me perdonan lo chueco ahí. Este es A. Entonces, bien. Cuando yo escojo este valorcito, ¿sí? Como la mitad, o sea, este es el famoso X nuevo, yo lo evalúo, es decir, miro a ver dónde da. En este caso, dio aquí, ¿sí? Entonces, como vemos, este f de a, ¿sí? Me da, tiene un signo, en este caso es positivo. Y en este caso, al evaluar este, me da negativo. Entonces, más por menos me da menos. Eso quiere decir que hubo cambio de ¿qué? Cambio, o sea, la nueva raíz quedó por debajo. Entonces, el que debe cambiar es B. Ahora B lo pasamos para acá. ¿Sí? B es este. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí, al volver a hacer el ciclo, saco la mitad y la evalúo. ¿Sí? Entonces resulta que al yo evaluar A me da positivo y al evaluar el X nuevo también me da positivo, lo que implica que más por más me da más. Como me dio más, quiere decir que fue este el que se tiene que correr. ¿Por qué? Porque me dio por encima. Recuerden que siempre tiene que quedar uno por encima y otro por debajo. ¿Sí? Entonces ahora el que muevo es este. Entonces al multiplicar este valor por el del X nuevo, o sea, el signo de este por el signo de este, si me da positivo, quiere decir que el que se tiene que mover es el límite inferior, ¿sí? Pero si me da negativo, quiere decir que quedó al otro lado, entonces el que se tiene que mover es B, ¿sí? Esa es más o menos la razón. Bien, entonces aquí, si es positivo, ¿sí? Si es mayor que 0, entonces cambiamos A. De lo contrario, else, entonces el que hay que cambiar es B. Entonces B sería igual a X9. Muy bien, ya ahí va el ciclo y se supone que ya, ¿no? ¿Sí? Se supone que ya podemos imprimir la raíz estaría en X nuevo, ¿no? Entonces pongámosle aquí print la raíz entre A, coma, I, coma B, F, estos cositos sí que molestan, DF es, coma, X9. ¿Sí? Vamos a ver si tanta dicha es verdad. Uy, vea lo que nos salió aquí. Vamos a traer otra vez la lupa. Y nos dice, la raíz entre 3. Ah, bueno, fue que cambió A y B. ¿Sí? Entonces, para que no nos compliquemos, pongámosle así. La raíz de F es esta. Entonces vamos a ver. Aquí está. Ahora sí nos quedó súper bien. Aquí está. La raíz de F es 3.19, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? Bien. Yo me tomé el trabajo de mirar, por aquí lo debo tener en GeoGebra, cuánto nos daba.
Vamos a ver cuánto nos da. Pues aquí está. Y nos dice que C, el valor de C es 3.1977777. ¿Sí? O sea, nos tiene que dar este valor. Este es el valor real. ¿Sí? Vamos a meter esto por acá. Le decimos aquí coma. El valor real es... esto tiene que ir entre comillas. Listo. Aquí está. La raíz de f es 3.19 y algo. ¿Sí? 3.1982 y la real es 3,19777. O sea, todavía tenemos un errorcito. Hay un error ahí. ¿Sí? Bien. La idea de esto está bien. Es decir, nuestro while funciona a la perfección. ¿Sí? Nuestro while básicamente lo que hace es que mira esa tolerancia y es la que permite hacer la detención de la del algoritmo. ¿Sí? Vamos a poner esto. ¿Sí? Pues nada, lo que a mí me gustaría ver son otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repitió? Eso no lo tenemos, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es que aquí antes voy a generar una variable que se llame contador. Contador igual a 0, ¿sí? Entonces voy a venir aquí y cada vez que se haga el ciclo, pero no lo puedo meter dentro del if, voy a decirle contador igual a contador más 1, para que él me cuente cuántas veces lo hizo. Entonces vamos a poner aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora. Y vamos a calcular el error. Entonces ese error pues se calcula de la misma manera que estoy haciendo acá, con la diferencia, ¿sí? Con esta diferencia. Es decir, de hecho, este sería el error. El error sería esto. Entonces, listo, vamos a declarar otra variable que se llame error. Lo vamos a inicializar en 0. Y después del contador vengo y le digo, mira, calcúlame el error igual a esto, al valor absoluto entre menos a y b. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a generar un nuevo print. Ojo con este print, porque este print tiene su cuento. Vamos a generar una ¿cómo se llama esto? Una salida de tipo carácter, de tipo cadena, ¿sí? Pero esta salida de tipo cadena la vamos a formatear. Entonces, cuando yo quiero formatear o imprimir un entero, manejo esto que llama porcentaje de. Estos porcentajes, ¿sí? Es para formatear la salida, para darle formato a la salida, a lo que yo quiero que él me imprima. Entonces, si yo quiero imprimir el contador, como el contador es un entero, porque recuerden que vale 0 y él autoinfiere que es un número entero, entonces se va a usar porcentaje de. Luego quiero que me deje un espacio, que generalmente se hace con el tabulador. Entonces, para yo formatear el tabulador es /t, ¿sí? Ahí le estoy diciendo que me ponga un tabulador, ¿sí? Después de eso voy a poner el a. Entonces, como el a es un real, le voy a decir porcentaje f. Eso me va a decir que aquí va a imprimir un número real. Luego le digo que me deje otro tabulador, ¿sí? Y luego voy a imprimir b. ¿B quién va a ser? B va a ser otro real. Entonces también va con porcentaje f, ¿sí? Luego le digo que me ponga otro tabulador, ¿sí? Y aquí voy a imprimir, ¿quién? El X nuevo, Entonces, como también es un real, va porcentaje F, ¿sí? Y finalmente voy a imprimir el error. Entonces, como el error, le pongo también aquí un tabulador y le voy a poner porcentaje F porque también es un real.
¿sí? También es un real. Una vez que tenga lista mi cadena de caracteres con lo que voy a sacar, entonces le digo que imprima las variables. Entonces aquí pongo este valor de porcentaje y entre paréntesis coloco en este mismo orden lo que yo quiero imprimir, ¿sí? Entonces, como arranqué con el contador, entonces aquí va contador, ¿sí? Coma. Luego seguíamos con A, entonces A. Luego seguíamos con B, entonces B. Luego seguíamos con X nuevo, entonces X nuevo, X nuevo. No, así no era. Es X nuevo. Y finalmente poníamos a error. Listo, ya está. Ojo, yo sé que usted está diciendo, pero ¿qué está diciendo allá? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ojo, cuando yo quiero formatear una salida, ¿sí? Es decir, una impresión, tengo que recurrir a esto, ¿sí? Para poder darle formato a esa salida, ¿sí? Esto es muy difícil cuadrarlo así a punta de espacios. ¿Por qué? Pues seguramente le va a quedar mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Imprimo una cadena de caracteres, ¿sí? Una string que llaman, y le pongo los formatos. Este es el formato de entero, porcentaje de. Aquí le pongo el slash t. Este slash t es para que me haga un tabulador. Es como cuando yo oprimo la tecla tabulador. Cuando usted, por ejemplo, dice hola, tabulador, hola mundo. Este espacio que quedó aquí entre los dos es un tabulador. Entonces, eso es lo que yo estoy poniendo acá con este slash t. Estoy diciendo, imprímame el contador, imprímame A, imprímame B, imprímame el X nuevo e imprímame el error, ¿sí? Pero esto lo vamos a imprimir, miren que aquí se está imprimiendo por fuera del while. Entonces, para meterlo al while, tengo que venir e indentarlo aquí con el while. Esto va a provocar que apenas termine el ciclo, él viene e imprime, cada vez que se repite el ciclo, viene e imprime esta información, ¿sí? Y además lo vamos a colocar al principio para que me imprima cómo estaba todo cuando arrancó. Vamos a colocarlo aquí. Y listo, listo, vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver qué es lo que sale. Ahí está. Esta es nuestra salida. Nuestra salida es esta especie de matriz que, como vemos, se repite 11 veces, ¿sí? 11 veces. En donde aquí en la última columna me va mostrando el error. Miren que el error cada vez va siendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, ¿sí? Entonces, si yo quiero que ese error sea menor, porque miren que el real, todavía estamos un poquito lejitos del real, pues ¿qué voy a hacer? Le bajo la tolerancia. Entonces, esta variable tol que yo tengo acá, la voy a hacer más pequeñita, ¿sí? Vuelvo y ejecuto, y ahora ya no me salen 11, ahora me salen 21, ¿sí? Y miren el error es de 0.0. La última vez, en el último ciclo, el error era de 0.00001, ¿sí? ¿Qué es que yo necesito más error? Dale, listo. Metámosle aquí más chiquitico todavía, o sea, metámosle un número más pequeño. Listo. Corremos y ahora ya no se repitió 21 veces, sino 31 veces, ¿sí? Y ahora el error es de 0, ¿sí? Si ustedes miran, casi están iguales, ¿no? 3.1977790 y aquí el real es 19779078 y aquí es 973. Vea, estamos a un pelito de alcanzarlo como es. Bien, ¿por qué formatear esto así? ¿Por qué hacerlo así? Muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero que, si ustedes notan aquí en estas tablas, en esta tabla que está saliendo, sale después del punto, salen
1, 2, 3, 4, 5 y 6 decimales. Pero es que yo no quiero que salgan 6, yo quiero que salgan 10 o 8. Entonces aquí donde están los números reales, le digo, vea, porcentaje F, póngame porcentaje punto 8. Lo mismo aquí, porcentaje punto 8. Lo mismo aquí, porcentaje punto 8. Y lo mismo aquí, porcentaje punto 8. Ya lo cambié aquí y ahora lo voy a cambiar aquí arriba para que me lo haga la primera vez. Y si yo compilo, miren que ahora ya la tabla es más gruesa. Ahora imprime 8 lugares después de la coma, ¿sí? Entonces ahora se ve mucho mejor, se ve más grande, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, el error llegó a 0 hace mucho rato. De hecho, hubo tres iteraciones que fueron en 0, que tuvo error 0. Bien, ahí lo tienen, el método de bisección, ¿sí? Sencillito, facilito, ¿sí? Sin problema. A los que están usando Google Colab, voy a ponerles el ejemplo acá en Google Colab. Pues esto funciona igual, ¿no? Véanlo aquí. Así, tal cual, ¿sí? Aquí está la función, aquí está lo que pusimos, y cuando usted le imprime, pues le sale la misma, le sale todo esto igual, ¿ve? Igualito, ¿sí? Entonces, lo único que hace es, le oprime el botoncito de acá, espera que se termine de conectar, ¿sí? Y listo, ahí está la salida de nuestro sistema. Bien. Este tipo de salidas son muy usados, compañeros. ¿Alguno de aquí usa látex? ¿Quién dijo yo? Sí, señor. ¿No? Bueno, por ejemplo, usted si está en látex, entonces usted viene, copia esto. Hay una paginita que se llama Tablets Generator, ¿sí? Usted se para aquí, pega esto, ¿sí? Pega esta salida, le dice aquí generar, y él automáticamente le genera esto, le dice copy, se va para látex, ¿sí? Le dice nuevo, pongámosle aquí uno, y pega esto. Sin problema, hay que agregar no hay que agregar nada. Usted compila esto y le sale su tablita perfectamente formateada sin ningún problema. Si usted trabaja en Excel, esa tabla va y la pega en Excel y eso le pega súper bien, ¿sí? Lo que pasa es que yo no tengo Excel aquí porque estoy en Linux, pero usted va y pega eso allá y eso le pega sin ningún problema, ¿sí? Entonces, generalmente yo, por ejemplo, cuando voy a hacer mis pruebas de salidas, generalmente esto se inscribe en un archivo o lo hago, si es corto, lo hago ahí en la terminal, así como lo acabamos de hacer, lo copio y lo pego allá en el Table Generator y él me genera esta tabla y yo con esta tabla ya vengo y la pego aquí en látex y ya esto funciona perfecto, sin ningún problema. Ya lo que me toca hacer es muy poco. Ya, por ejemplo, estas tres que no necesitaba, entonces estas tres las puedo borrar de aquí, ¿sí? Y listo, ahí queda mi tabla para poder que funcione perfectamente. Entonces, esto tiene muchas ventajas. Manejar esta información así tiene muchas ventajas, ¿sí? Bueno, ¿qué tal les pareció el método de bisección con este? Yo sé que ese método de bisección es la cosa más simple del mundo, la cosa más fácil del mundo, pero chévere, ¿sí o no? Está muy chévere como nos salió aquí la formita. Bien. Una consulta. En este caso está calculando una sola raíz. No hay Sí, forma de integrarlo para que calcule todas las raíces, ¿no?
No, el método en ese sentido es ineficiente porque él solamente calcula una. Si nosotros quisiéramos calcular la otra, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar este, ¿sí? Vamos a mirarla, vea. La otra raíz es este numerito de acá, que es menos 1.89, ¿sí? Entonces, este raíz está entre menos 3 y 1, entre menos 3 y menos 1. Entonces, listo, aquí le cambiamos los límites. Menos 3 y menos 1. Listo, vea, cuando lo ejecuto, ya me da es el otro, menos 1.89 no sé qué, ¿sí? O sea, en ese sentido el algoritmo sí es ineficiente para eso. Bien, este lo tomé como ejemplo para que veamos un buen ejemplo. Esto es un buen ejemplo de cómo usar funciones y de cómo usar ciclos. Sobre todo estos while, cuando el ciclo no se sabe cuántas veces va a hacerse, cuántas veces se va a ejecutar, porque todo depende de esta tolerancia. Si yo le bajo la tolerancia, pues se ejecuta menos veces. Mire que si yo le bajo, se ejecuta solamente 15 veces, no más. Pero si yo le subo la tolerancia, pues obviamente se tiene que hacer más veces. Por ejemplo, aquí se hizo 38 veces. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Fácil, ¿sí o no? Muy fácil. Si tiene dudas, bien puede. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito. Y nos vamos a empezar a meter con gráficas, porque las matemáticas sin gráficas, pues no son muy chéveres que digamos. Bien, vamos a sacar uno nuevo acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros la primera clase vimos el método de Leibniz, no, el método de Monte Carlo para calcular el número pi. ¿Se acuerdan? Que era el cuadrito con los punticos y todo eso. Bien, vamos a ver aquí que hay una forma mejor. La fórmula de Leibniz, ¿sí? Bueno, mejor no, porque esta fórmula, van a ver que esto no es tan bueno que digamos. La fórmula de Leibniz dice que esta serie, ¿sí? Esta serie converge a pi cuartos, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta serie para calcular el valor de pi. Lo único que tengo que hacer es coger este 4 y pasarlo a multiplicar aquí, ¿sí? Y luego la vamos a comparar con este que se llama el producto de Wallis, que no es una sumatoria, sino que es una productoria. Y esta productoria converge a pi medios. Entonces, este 2 que tengo aquí, lo vamos a pasar a multiplicar acá, ¿sí? Para que nos dé pi. Muy bien, entonces, teniendo eso claro, vamos a hacer una función que calcule la serie de Leibniz, ¿sí? Vamos a verla aquí. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Lo primero que necesitamos es cargar las librerías que necesitamos. En este caso, vamos a necesitar la librería de NumPy. Entonces le vamos a decir import, esto está muy chiquitico. Ahora sí, import NumPy como NP. Muy bien. Y vamos a declarar nuestra función. Esta función la vamos a llamar pi, porque vamos a calcular el número pi Leibniz. Sí. Pi Leibniz. Y esta, recuerden que como esto es una serie, ¿dónde está? Ya podemos cerrar aquí. Como esto es una serie, pues esto tiene un límite. Este límite superior, este límite que tenemos aquí, pues no puede ser infinito. Lo vamos a llamar n, porque esto hay que truncarlo en alguna parte, ¿no? Lo mismo aquí, este infinito tiene que ser n, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar como parámetro s
valor de n. Muy bien, 2 puntos y vamos a implementar nuestra función. Entonces, como esto es una serie, quiere decir que es una suma repetida. Entonces, vamos a tener aquí una variable a la cual vamos a llamar suma, que va a ser de tipo real y la vamos a inicializar en 0. Vamos a decir suma igual a 0. Muy bien. Y aquí vamos a decirle simplemente si n es diferente de 0, ¿sí? Entonces haga lo siguiente. ¿Por qué hago esto? Porque esta serie no puede arrancar en 0. Perdón, esta serie tiene que arrancar en 0. De lo contrario, no funciona. O bueno, podría, pero hagámoslo así por ahora. Bien, aquí tiene que haber un for, porque tengo que abarcar toda esta n. Como yo sé cuántas veces se va a repetir n veces, entonces voy a arrancar, voy a hacer un for, ¿sí? Entonces, for para i in rango de n, ¿sí? ¿Y qué va a ir dentro de ese for? Pues voy a calcular la suma. Entonces, suma va a ser igual a lo que hay en suma más la serie, pero esa serie que tenemos es, ¿dónde está la serie que tenemos? Aquí está. Miren, es menos 1 a la n sobre 2 n más 1. Menos 1 a la n sobre 2n más 1. ¿Sí? Listo. Entonces hay que ponerle eso. Entonces, sencillito. ¿Qué va? Como eso es un denominador, entonces voy a poner primero el numerador, la parte de arriba. Entonces, esto es, arriba es menos 1 elevado a la i, porque i en este caso va a ser el valor de quién. Va a arrancar en 0, luego 1, luego 2, ¿hasta dónde? Hasta n menos 1. Luego, ¿quién va en el denominador? En el denominador, también entre paréntesis, pues va la otra parte, 2.0 por i, ¿sí? Más 1.0. Ahí está nuestra suma. ¿Y el qué debe devolver o qué debe retornar? Aquí debemos decirle que retorne 4.0 por suma. ¿Por qué 4.0? Recuerden que esta serie converge a pi cuartos, ¿sí? Esta serie converge a pi cuartos. Entonces, para que converja a pi, tengo que el 4 multiplicarlo aquí al frente, ¿sí? El que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. Entonces me toca multiplicarlo por 4, ¿sí? De lo contrario, entonces me vengo para acá. Else. De lo contrario, ¿sí? De lo contrario, pues voy a retornar 1. Entonces le pongo aquí else y aquí le pongo retórneme 1.0. Muy bien, ya tengo mi función que calcula la serie de Leinich, ¿sí? Ah, bueno, aquí se me faltan olvidó. 2 puntos. Sí, señor, aquí están. Muy bien, ahí está nuestra función, ¿sí? La compilamos, funciona bien, no tiene problema, y vamos a hacerle una pruebita, a ver cuánto nos da. Vamos a traer aquí para usar la consola, y vamos a decirle que calcule la serie de Leinich con 30. A ver, nos da 3.10. Se acerca al valor de pi. Si yo le pongo 300, me da 3.13. ¿Sí? Si yo le pongo 3000, me da 3.141259. ¿Sí? Ahí está. Muy bonita, ¿no? Ahí está nuestra serie que se va acercando al número pi. Bien. Muy bien. Ya tenemos implementada la serie de Leinich. Ahora vamos a implementar la de Wallis. La de Wallis, por aquí la tengo, por aquí la tenemos. La de Wallis no es una sumatoria,
es una productoria, ¿sí? Quiere decir que en vez de sumarse estos elementos, lo que se hacen es que se multiplican, ¿sí? Y le pasa lo mismo que a la de Leibniz. Lo que pasa es que la de Leibniz converge a pi cuartos y la de Wallis converge a pi medios. Entonces, este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar aquí al principio, ¿sí? Muy bien. Teniendo eso claro, entonces vamos a implementar esta. Vamos a implementar esta y la vamos a llamar, entonces vamos a declarar otra función que se llame pi Wallis. Pi Wallis. Ahí está. También va a recibir un n, ¿sí? Bien. Y aquí, en este caso, como no es una suma, entonces a esa variable que me cuenta las veces que se hace el ciclo no la voy a llamar suma, sino que la voy a llamar prod, de producto, ¿sí? Y este no se puede inicializar en 0, pues por obvias razones, ¿no? Porque como es una productoria, si la inicializo en 0, pues todo me va a dar 0. Esta tiene que inicializarse en 1. ¿Sí? Y vamos con el for. For para i en rango, pero ojo aquí. Ojo en este pedacito. Ojo con lo siguiente. Recuerden que esta productoria que se me hizo el tablero, aquí está. Esta productoria arranca en 1, no puede arrancar en 0, porque si yo reemplazo 0 aquí, me queda 0 por 0, y todo esto me da 0. Tiene que arrancar en 1. Entonces, este rango lo vamos a arrancar en 1, ¿sí? Pero recuerden que la función range devuelve números entre 0 y n. Por ejemplo, si estoy entre 0 y 10, entre range de 10, me devuelve números entre 0 y 9. Entonces, si lo arranco en 1, me toca aquí decirle n más 1 para que compense el que le quité al principio. ¿Sí me entienden? Es decir, la función range de 10 devuelve números entre 0 y 9. Pero si yo le digo rango de 1 a 9, me toca subirme 1 para poder que llegue a la n, ¿sí? Porque es decir, el que yo le sumé aquí, se lo tengo que sumar también acá. Entonces, ¿esto qué me va a devolver? Va a empezar en 1 y va a terminar en n más 1, ¿sí? Bien, ¿y qué va a ir ahí adentro? ¿Qué va a ir ahí adentro? Bueno, pues va, ¿qué? Va prod, ¿sí? Prod va a ser igual al mismo producto prod, ¿sí? Por, va el primero, miren el primero lo que es. El primero es 2n sobre 2n menos 1, este primero. Pues listo, metemos ese primero. Entonces, abrimos un paréntesis aquí, ¿sí? Y eso es, entonces la parte de arriba es 2 por i, ¿sí? Pongámosle aquí 2.0 por i, sobre, abro paréntesis, aquí sería 2.0 por i menos 1, ¿sí? Por, vamos con el otro. ¿Quién es el otro? El otro es este. 2 por n sobre 2n más 1, ¿sí? 2n más 1. Entonces, de nuevo, en la parte superior es 2.0 por i, ¿sí? Dividido, la parte de abajo, 2.0 por i, pero más 1, ¿sí? Muy bien. Listo, ya tenemos nuestra productoria. Y entonces aquí, por fuera del for, le decimos retórneme prod. ¡Listo! Vamos a ver si todo esto quedó de maravilla. Sí, funciona perfecto. Traemos de nuevo nuestra lupa y vamos a probar. Vamos a probarla a ver qué tal. Entonces, esta fórmula de Wallis, le decimos, por ejemplo, calcúleme la serie hasta 300. ¿Sí? Y nos da 1.56. Esta sí está rara. Falta multiplicarla por 2, ¿no?
Hombre, hombre, vea, ¿sí ve? Lo que es estar en la jugada, vea. Listo, sí señor, muchas gracias. Vamos a ver otra vez. Ahora sí, mire, 3.13. ¿Sí? Ole, tanto que había yo insistido en multiplicar por 2 al principio y viene y se me olvida. ¿Sí ve? No le digo. Por 3.000, a ver hasta dónde se acerca. Uf, mire, vea. 3.141360, no sé qué. Bien, eso está muy lindo, eso está muy chévere, eso está muy genial. Pero bueno, ¿quién converge más rápido? ¿O cómo mirar esa partecita de quién converge o quién no converge o cómo converge? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a adentrarnos de nuevo aquí, vamos a coger un tema nuevo, que es la parte de gráficas, ¿sí? Volvamos aquí a nuestro tablero virtual. Cuando yo voy a hacer una gráfica, ¿sí? Yo tengo mi eje X, mi eje Y, y tengo aquí esto. Esto, un puntico de aquí, pues tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Entonces, para yo hacer una gráfica, esto es muy matemático. Tengo que mandarle una lista de los elementos del dominio, ¿sí? Y tengo que mandarle una lista con los elementos del rango o codominio, como lo quieran llamar. Es decir, le mando la lista de los puntos X y le mando la lista de los Y, ¿sí? Para que él me haga la funcioncita, me haga el gráfico. Eso es en realidad lo que pasa, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, necesito cargar otra librería, la librería que se va a encargar de hacer las gráficas. Entonces aquí le digo import, la librería se llama matplotlib, matplotlib, y hay que cargar un submódulo que se llama pyplot o pyplot, ¿sí? Pyplot. Y lo vamos a cargar como PLT. Entonces, recuerden que aquí en PLT queda cargado todo este módulo. Dentro de PLT queda metido todo esto, ¿sí? Bien. Como necesitamos un dominio, vamos a crear la lista del dominio. Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, lista N. Ese lista N lo vamos a llamar con una librería de NumPy, ¿sí? Que se llama linspace. Linspace. Y este linspace, esta función es muy chévere porque yo le tengo que dar el valor inicial. En este caso es 1. Recuerde que no puede ser 0 porque esta de Wallis me dice que no se puede, ¿sí? No puede arrancar en 0. Entonces vamos a arrancarla en 1. Este 1, ¿sí? Y lo vamos a llevar hasta 1000. ¿Sí? Hasta 1000. ¿Y con cuántas particiones? Con 1000 particiones. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a tomar el intervalo de 1 a 1000 y lo va a partir en 1000 pedacitos, ¿sí? Como este número que entra acá, este n, es entero, esta función devuelve un vector o una lista de números reales. Entonces me toca decirle, mire, no me los devuelva como reales. Este parámetro de type o de type me dice cómo quiere que los devuelva. Entonces yo los quiero en formato int. O sea, que me los devuelva como un entero. Entonces, ojo, vuelvo y repito, ¿qué hace esta función linspace? Muy sencillo. Toma un intervalo que arranca en 1 y termina en 1000. ¿Sí? Y a eso lo va a dividir en 1000 partecitas. ¿Sí? Es decir, va a tomar el intervalo de 1 a 1000 y lo va a dividir en 1000 partecitas. Esa lista de particiones no van a ser números reales, van a ser números enteros. ¿Sí? Si yo lo compilo, está, para los que están trabajando en Spider, es decir, en este entorno, aquí hay una cosita que dice Variable Explorer, ¿sí? Si usted la abre, por aquí dice lista N, véalo acá. Y si usted lo abre, pues le muestra qué es lo que trae. Es un arreglo de 1
hasta 1000, ¿sí? De uno en uno. Muy bien. Listo, ya tengo el dominio. Ya tengo el dominio, ¿sí? Necesito es ¿quién? Necesito es el rango. O sea, necesito una lista con los elementos de evaluar la fórmula de Leibniz en estos valores, en los valores de 1 a 1000. Entonces voy a crear otra lista que se llame lista, como vamos a hacer la de Leibniz, entonces va a llamarse lista Leibniz. Y esa lista va a arrancar vacía, ¿sí? Y necesitamos la de Wallis, entonces la vamos a llamar lista Wallis. Y también va a arrancar vacía. Listo. Entonces ahora lo que necesito es un for que me llene ambas listas. Entonces ahí va. For para i in quién? In lista n. ¿Sí? ¿Sí? Para que i valga 1, 2, 3, 4, hasta n. ¿Y qué voy a poner ahí? Voy a poner la lista de Leibniz, ¿sí? ¿Sí? Lista de Leibniz, punto append. Recuerden que append me va llenando, me va metiendo cosas a la lista. ¿Y qué voy a meter en la lista? Voy a llamar la función Leibniz, la función de la serie de Leibniz, ¿sí? Con el parámetro i. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ojo, vuelvo y repito. Declaro una lista vacía, la cual voy a llenar con este for, ¿sí? N veces, o sea, 1000 veces, ¿sí? Y a esa lista, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar la evaluación de la función Leibniz con el parámetro i. Es decir, primero lo va a hacer con 1, luego con 2, luego con 3, luego con 4, hasta 1000. Y esos valores los va a almacenar en lista Leibniz. Lo mismo, igualito, vamos a hacer ¿con quién? Con la lista de Wallis, ¿sí? Aquí en el mismo for, le vamos a hacer lista Wallis, punto append, ¿sí? ¿Y qué vamos a? Pues ya no vamos a llamarla de Leibniz, vamos a llamarla de Wallis, ¿sí? Vamos a llamarla de Wallis. Aquí está, con el parámetro i. Listo, ya quedaron llenas las dos. Ahora sí vamos a graficar. Listo. Entonces, para hacer una gráfica, lo único que yo necesito es llamar la función plt.plot y le mando el dominio y el rango, perdón. Entonces, lista n es el dominio, aquí está mi dominio, y la lista de Leibniz es el rango. Aquí está, es el rango. Ahí está, dominio y rango, ¿sí? Lista n, recuerden que son los números del 1 al 1000. Y lista Leibniz es la evaluación de esos números en el valor de Leibniz, ¿sí? En la serie de Leibniz. Y además vamos a decirle aquí, no se preocupen que en la próxima clase vemos bien esto de gráficas, bien como es. Vamos a decirle que me la dibuje con una bolita y con un rayito, con un palito, ¿sí? Y vamos a ponerle una etiqueta, label igual a, y vamos a escribir, como esta es la de Leibniz, entonces le vamos a poner Leibniz, ¿sí? Y esto mismo lo vamos a hacer con la lista de Wallis. Es el mismo dominio, entonces dejo el mismo dominio, pero aquí usamos la lista de Wallis y aquí le ponemos Wallis. Wallis es con doble L, listo, ahí está, Wallis. Bien, listo, vamos a echarle candela a esto a ver cómo quedó. ¡Upa! Vea qué bonito, ¿sí? Vea qué bonito. Y usted dirá, pero qué mamarracho más feo. Bueno, ya le voy a mostrar el mamarracho. Vamos a hacerle un zoom aquí. Y aquí se puede ver exactamente qué es lo que está pasando con esto, ¿no? ¿Sí? Ahí se puede ver cómo ambas convergen al valor de pi. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Yo no sé,
La azul, ¿quién es? Ni quién es la naranja. Entonces, listo. Vamos a usar aquí algo que dice PLT. Vamos a sacar lo que se llama la leyenda. Entonces, leyenda. ¿Sí? Esto va sin argumentos por ahora. Entonces, ahora sí, cuando lo compilo, me sale aquí la leyenda. La azul es la de Leinich y la naranja es la de Wallis. Bien, pero hay que ponerle más cositas, ¿no? Hay que ponerle esto más bonito. Hay que, por ejemplo, vamos a ponerle quién es aquí abajo. Este aquí abajo tendría que ser el valor de n, ¿no? Mientras que aquí sería la aproximación a pi, ¿sí? Entonces, listo. Para poner la x, entonces le decimos plt.xlabel, ¿sí? Y aquí en xlabel le vamos a decir que es n, ¿sí? Y en glabel, plt.glabel, glabel, vamos a escribirle que va a ser el valor de pi. Entonces, valor de pi. Y vamos además a ponerle un grid. Entonces le decimos plt.grid, ¿sí? .grid, y le ponemos un valor, un parámetro que llama ls, line style, y le decimos aquí, ¿sí? Esto es para que salga lo siguiente. Bien, ahora ya se ve mejor. Aquí en la parte inferior dice n, ¿sí? Los n, y aquí el valor de pi, ¿sí? Entonces, y este grid lo que hace es que saca esta mallita que ustedes ven acá. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestra gráfica bien bonita, bien elegante, ¿sí? Todavía no se ve muy bien, pero con esta lupita que tenemos acá, podemos hacer zoom. Entonces, si nosotros hacemos zoom aquí, podemos ver cómo funcionan ambas. Usted puede ver que la serie de Leinich lo que hace es oscilar, ¿sí? De una manera exagerada, diría yo, para alcanzar el valor de pi. Mientras que la de Wallis es mucho más directa, va a dar derechito y finalmente converge, ¿sí? Si le damos aquí a la casita, entonces vamos a volver acá, ¿sí? Bien. Al final, si nosotros hacemos zoom por aquí, pues vamos a ver el mismo comportamiento. Es decir, la serie de Leinich va a estar rebotando ahí, ¿sí? Mientras que la serie de Wallis cada vez se acerca más al valor de pi. La serie de Leinich converge muy lento, muy lento, mientras que la serie de Wallis converge mucho más rápido, ¿sí? Bien, ¿qué es que verla así no me gusta? No cuadra bien. Pues muy sencillo. Aquí donde está este botoncito, ¿sí? Le damos ahí y aquí está la configuración de ambos ejes. Aquí dice lineal, y aquí dice lineal, entonces le voy a cambiar aquí por log y aquí también le cambio por log y obtengo esto, que es en un formato logarítmico, ambos ejes en formato logarítmico, y aquí se puede ver mucho mejor cómo es el funcionamiento de ambas funciones. Como les digo, la serie de Wallis lo que está haciendo es rebotar, ¿sí? Hacer una fluctuación muy fuerte, y aunque al final llega por allá al valor de pi, converge muy lento. Mientras que la de Wallis es muy directa y de una derechito va a dar allá a el valor de pi, ¿sí? Bien, si usted está trabajando en Google Colab, no pasa nada. O sea, vamos a hacer la prueba aquí en Google Colab. Entonces vamos a copiar este código. Voy a copiar este código. ¿Sí? Vamos a copiar este código. Aquí está, le decimos código y
Vamos a meter todo este código ahí. ¿Listo? ¿Sí? Y le decimos compilar. Recuerden que él se tiene que conectar porque esto ya no lo está haciendo nuestra máquina, lo está haciendo la máquina de... Y aquí está. ¿Sí? Bien. Y los que están trabajando en Google Colab dirán, venga, pero a mí no me sale la ventanita con botoncitos y todo eso. No, no le va a salir. ¿Sí? Solo le sale a los que estén usando el Spider o lo estén, digamos, compilando en su computador. Ahora, que yo la quiero ver así en logarítmico, entonces para los que están trabajando en Google Colab, este plot lo tienen que cambiar por algo una función que se llama log, así, log. Quiere decir que utilice ambos ejes en logaritmo. Entonces, cuando usted vuelve y le dice compilar, él cambia la gráfica y la cambia a logaritmo. ¿Sí? Eso es para los que están en Google Colab. ¿Sí? No se puede, lo de la ventanita no, tiene que hacerse así. Bien, ahí es donde yo les digo de las ventajas de todo esto, porque, por ejemplo, bueno, si yo corro esto aquí, y voy a cambiarle aquí a log, de aquí a log, ¿sí? Aquí la tengo bien bonita. Aquí con este disquito puedo decirle, mire, grábemela como EPS, como JPG, como PGF, este me gusta muchísimo, como PDF, PNG, PS, RGBA, SVG, si la quiero editar, o TIFF. En particular, este PGF, ¿dónde está? Me gusta muchísimo porque me permite editarla. Por ejemplo, cuando voy a trabajar en látex, entonces yo, ¿qué es lo que hago? La guardo como PGF. Permítanme, aquí yo les muestro. Aquí en látex, entonces le decimos archivo nuevo, inicio rápido, ¿sí? Y aquí vamos a buscar nuestra gráfica que quedó por acá, se llama figura 1. Aquí está, ¿sí? Es todo este código. Pues lo voy a hacer así por ahora, pero todo este código, yo sé que ustedes están diciendo, pero ¿qué puso usted ahí? Pues es el código que él generó para eso, y lo único que tengo que hacer es copiar eso y pegarlo acá. ¿Sí? Este paquete, que se llama PGF, se compila, y la gráfica me sale aquí perfecta. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene hacerlo así en vez de hacerlo con una gráfica normal en látex? Pues tiene varias ventajas. Una de ellas es que, por ejemplo, si a mí me quedó mal escrito Leibniz, supongamos que termine en doble Z, entonces vengo y lo busco aquí, F. Leibniz, véalo aquí, ¿sí? Y que termine en H, por ejemplo. Entonces le pongo la H aquí, vuelvo y compilo, y pues listo, ya me sale Leibniz con H aquí, ¿sí? Y yo puedo cambiar los colores aquí y no allá, ¿sí? Mientras que si hay algo mal escrito, pues, y lo tengo en otro formato, pues me toca ir otra vez, generar la gráfica, cambiarle, bueno, hacer todo eso. Entonces, Profesor, dígame, cuénteme. discúlpeme, es que se me cayó el internet y no vi el procedimiento que hizo para copiarlo a látex. ¿Me podría repetir? Es tan amable. Claro, usted viene acá, genera la gráfica, que se me hizo la gráfica, allá. Vuelvo y compilo, genero la gráfica, la acomodo bien, o sea, le pongo los parámetros que le vaya a colocar. Por ejemplo, yo puedo correrla un poco, digamos que está muy corrida, puedo cambiarle los espacios. Si yo le cambio esto, entonces me mueve esos espacios. Upa. Eso, así, bien bonita, bien elegante, ¿sí? La puedo, digamos, si yo cojo la ventana y la alargo así, ¿sí? Que me quede más bonita. Listo. Una vez que la tenga ahí, le doy grabar, pero no como PNG, sino como PGF código látex, ¿sí? La grabo, y ese archivo, que lo tengo por acá, que es este, lo cargo
¿Para qué se me hizo? Aquí está. Este es el código, lo copio y vengo y lo pego aquí en LaTeX, ¿sí? Y lo ejecuto, aunque yo lo puedo cargar, aquí en LaTeX lo puedo cargar como con con esta forma, input, ¿sí? Para que no se vea todo este código ahí. Entonces lo cargo como un input y cuando compilo obtengo esta gráfica. ¿Sí? Profe, le dio guardar como código Queda LaTeX. súper bonito. Pasó muy rápido. Le dio guardar como código LaTeX y ahí qué, perdón. Vengo y lo pego acá. O sea, simplemente lo cargo, vengo aquí, vean, lo tengo aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Figura 1, véalo acá. Entonces yo simplemente le digo abrir, lo abrimos con este. Aquí está el código, aquí está. Lo selecciono, lo copio, ¿sí? Y me vengo para LaTeX y lo pego. Lo único que tengo que hacer de diferente es poner este paquete, que aquí me dice, mire, si lo va a usar, tiene que poner en este paquete. Entonces lo copio el paquete y lo pego aquí y listo. Ejecutamos y ahí queda mi gráfica. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. Ahí quedó mi gráfica. Entonces, ahora que si no te gusta así y lo quieres hacer de la forma normal, pues dale, simplemente tomas la gráfica de aquí, le dices guardar, ¿sí? Y la guardas como PNG o como SVG o como PDF, ¿sí? O como JPG si vas a usar Word, por ejemplo. Entonces, listo, ahí está nuestra gráfica. Esto de las gráficas lo vamos a ver bien mañana, ¿sí? Porque es importante que lo tengan, porque matemáticas que no se hagan sin gráficas, generalmente a veces son difíciles de digerir y esto lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos todo este cuento de los PDs y todo este cuento del análisis de datos. ¿Sí? Entonces, vea, ahí pueden ustedes analizar muy bien, con esta otra pueden ir moviéndose así, pueden analizar muy bien cómo está funcionando internamente esto, ¿no? Cómo se ve que la serie de Leibniz fluctúa demasiado, ¿sí? Para llegar al valor de pi, mientras que la de Wallis es mucho más directa, ¿sí? Va derechito allá al grano. Bien, no sé si tengan alguna otra duda de esto. Esto de las listas quedó claro, lo que yo hice acá. Es que no sé, no me da la impresión de que este pedacito aquí quedó como confuso. ¿Todos lo tienen claro? Bien, señor. Bien. Bueno, entonces, Profe, compañeros, en el plot, O menos, ¿qué significa? este o menos de aquí, significa que me haga la gráfica con punto y con raya. No sé si ustedes vieron que aquí es punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya. Si yo le quito ese O, voy a cerrar esto aquí. Si yo le quito ese O, entonces solamente me va a hacer la gráfica con líneas. No me va a sacar el puntico ahí arriba. ¿Sí? ¿Sí? Digamos que usted le quiere cambiar el color. Ahí ese azul y ese naranja no me gustaron. Entonces usted le dice color igual y usted le pone aquí, por ejemplo, red. ¿Sí? Entonces, la primera va a salir en rojo, ¿no? La otra sí va a salir azul. Entonces, que usted no quiere ese azul sino un naranja, entonces listo. Aquí abajo le dice color igual, entre comillas, orange. ¿Sí?
Y listo, vean. Pues te va a quedar así con esos colores, pero está horrible, pero bueno, ¿sí? Por lo general, uno busca colores que estén digamos, como en el extremo de las paletas para que haya alta contrastabilidad, según un amigo mío que es fotógrafo. Entonces, generalmente se usan colores que estén contrarios, por ejemplo, azul y naranja, ¿sí? Entonces, aquí te da mucho mejor, se ve mejor el contraste, ¿sí? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Miren como al final cómo lo saca, ¿no? La de Wallis está súper, 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 y mientras que la otra está dando tumbos ahí. Sí, ¿Aló? cuénteme. Sí. Disculpa, una pregunta, profesor. Yo tengo una duda. A mí en la línea del terminal me sale la figura, no me la coloca en Sí. una ventana aparte como usted le sale. No sé si fue que perdí algo ahí. Ah, ya, o sea, te sale acá, ¿cierto? Aquí en esta Eso, me parte. sale ahí en el terminal, ajá. Muy bien, bien, bien. Vamos a arreglar eso también. ¿Cómo se arregla? Sencillito. A los que les esté pasando, sencillo. No es que se haya dañado su terminal ni nada de eso. Se van aquí a donde dice Tools, ¿sí? Luego le dicen Preferencias. Y les debe salir esta ventana, ¿sí? Entonces, al final aparece una cosa que llama ePython Console, ¿sí? ePython Console, ¿sí? Ahí donde dice ePython Console, se van para donde dice Display. Ve donde dice, perdón, donde dice Graphics. Graphics. Y aquí hay una cosa que dice Graphics Backend, ¿sí? Y aquí donde dice Backend, dice Automatic. Debe aparecer una cosa de estas, pero ustedes le van a poner Automatic, ¿sí? Y le dicen aplicar y OK. Y listo. Lo cierran, vuelven y lo abren y ya le va a salir la gráfica en una ventanita aparte. Volvemos y abrimos todo el Spider. Sí, sí, cierran el Spider, vuelven y lo Ajá, abren, perfecto. y vuelven y lo ocurre. Bien, a mí la que me parece, de Perfecto, pronto muchas gracias. listo, listo, compañero. A mí la que de pronto me parece que fui muy rápido fue en esta parte. Es decir, ¿qué fue lo que nosotros hicimos acá con estas listas? Voy a explicarlo aquí gráficamente. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros generamos una lista que se llama, voy a ponerlo aquí con negro, que se llama lista N. Lista N. Esa lista, como nosotros lo vimos, arrancaba en 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1000. ¿Sí? Y recuerden que tenía que arrancar en 1 porque la productoria de Wallis no puede arrancar en 0. Bien, ¿qué fue lo que yo hice con ese for? Yo generé otra lista que se llama lista Lineage. ¿Sí? Esa lista tomaba la función de Lineage y lo evaluaba en 1. Lo evaluaba en 1 y lo guardaba aquí. ¿Sí? Entonces, f de 1. Luego cogía el 2 y lo evaluaba en 2. F de 2. Luego cogía el 3 y lo evaluaba f de 3. Bueno, aquí le puse f, pero en realidad nosotros la llamamos es que P-Lineage, ¿no? P-Lineage. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta 1000. Y luego hacíamos lo mismo con la lista Wallis. ¿Sí? Entonces ya sería con G de 1, con G de 2, con G de 3, y así sucesivamente hasta G de 1000. ¿Sí? Entonces ya teníamos nuestro dominio, este sería el dominio de ambas funciones, y este sería el rango de la de Lineage, y este sería el rango de la de Wallis. ¿Sí? Y listo. Recuerden que para hacer una gráfica aquí, mañana vemos con más tiempo esa partecita,
hay que darle una lista para el dominio, ¿sí? Y hay que darle una lista para el rango. Y listo. Ya está. No es Profesor, más. disculpa, ahí la pregunta que yo que tengo, no sé si los compañeros tienen la misma, es por qué se tiene que hacer con esa función del InSpace del NP. Si Ah, eso es ya. una lista arriba, por qué no lo hacemos, por ejemplo, con un range? Un range Ah, de 1 hasta 1001, por ejemplo. también se puede, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? También se puede. Mira que lo que pasa es que ahorita se nos viene porque ya vamos a empezar con álgebra lineal. Entonces, digamos que quise hacerlo para adentrarnos de una vez con esta partecita, pero tiene toda la razón. Se pudo haber hecho con un range sin ningún problema. Sin ningún problema. Perfecto. ¿Sí? Ok, Bien. gracias. Ok. Bien, compañeros. Entonces, ojo, ¿qué aprendimos hoy? Ya aprendimos a hacer funciones, ¿sí? Ya aprendimos todo este cuento. Hicimos una pequeña introducción a las gráficas, ¿sí? Arrancamos formateamos cadenas para hacer este tipo de salidas, ¿sí? Mejor dicho, hicimos de todo aquí hoy, ¿sí? El día de mañana, yo dije que íbamos a empezar hoy, pero bueno, se nos fue el tiempo un poquito. Mañana arrancamos con esa parte de álgebra lineal y miramos bien lo de las gráficas, cómo hacer bien una gráfica en 2D, ¿sí? Sobre todo en 2D. En 3D, pues se pueden hacer, pero digamos que esta parte de pronto se puede usar para observar algunos fenómenos o algunas cosas, pero generalmente las gráficas en 2D son muy usadas, ¿sí? Para ver el comportamiento de variables. Vamos a mirar cómo se hace, por ejemplo, una gráfica de pastel, cómo se hace un histograma, cómo se hace un gráfico de barras. Todo eso se puede hacer aquí en Python. Entonces, compañeros, muchas gracias por la atención. Espero que hoy les haya gustado harto lo que hicimos. Profesor, Sí, cuéntenme. qué pena. ¿Será que usted puede compartirnos los códigos de la clase de hoy? Es que no alcancé a hacerlos todos, digamos. Sí, señor. El código que está ahí. Ah, perdón, lo de la asistencia. Los códigos Python de los ejercicios de hoy. Ah, se los mando al correo. Mire, aquí en la lista, en el enlace que le estoy diciendo es para tomarlo de la asistencia de hoy. Y estos dos programitas que hicimos hoy se los mando al correo ahorita. Ya mismo se los mando. ¿Sí? Ok, gracias. Listo, compañeros. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado lo que hicimos hoy. Que como ustedes pueden ver es facilito. Mire que del método de bisección salió siendo exagerado en 35 líneas de código y eso que esta parte no hace nada, esto tampoco, ¿sí? De hecho se pudo haber hecho más pequeñito todavía. Ahí están las bondades de Python. Lo mismo lo de las gráficas, salió sencillito, facilito, sin ningún inconveniente. Y listo, compañeros, muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.